Bien, muy buenas tardes. Mi nombre es Marixa Turizo Arzuza y hoy les voy a presentar una conferencia titulada Los ambientes virtuales de aprendizaje, espacios de resignificación del rol docente. Quiero iniciar señalando que esta conferencia es el producto de algunos avances que se han hecho en el marco de la tesis doctoral que adelanto en el doctorado en Ciencias en la Educación de la Universidad Simón Bolívar, podemos darnos cuenta. Y está enmarcada también en las pasantías nacionales que en este momento estoy desarrollando en el grupo Didáctica y Nuevas Tecnologías de la Universidad de Antioquia. Por tanto, pues vamos a mostrar indicios preliminares de lo que ha sido la problemática o la preocupación que atañe a esta tesis doctoral. Esperamos entonces que supla las expectativas tanto del grupo que me ha acogido amablemente, bajo la coordinación de los doctores Henao y Ramírez, como también de los que puedan acceder a la presentación en esta tarde de hoy, y también igualmente pues quienes lo puedan observar por vía virtual. Empezaré diciendo entonces que ha sido una gran preocupación dentro del marco de este doctorado en educación manejar el tema de la complejidad, trabajar desde una perspectiva integradora, donde no se miren los problemas desde una sola arista, sino que se pueda analizar, evaluar, desentrañar esas problemáticas. En esa medida, la tesis doctoral lo que va a buscar esencialmente, dentro de lo que los grupos a los cuales estoy adscrita, digamos que están apoyando o están avalando, tales como Calidad Académica y Relegación Educativa de la Universidad Simón Bolívar, bajo la tutoría de esta tesis de la doctora Lice Reyes, y de la dirección del doctorado de la doctora Cecilia Correa de Molina, con el apoyo, por supuesto, que ya decía de la doctora Doris Adriana Ramírez y del doctor Octavio Henao. Estamos entonces presentando como problema de investigación esa importancia que tienen los entornos virtuales, y como tal, la pregunta problema sería: ¿cuál sería la fundamentación y estructura pertinentes a una red categorial de carácter complejo, una red categorial que pueda integrar los diferentes ejes del rol docente desde esa praxis sociodiscursiva que se está manejando de manera, digamos, emulando lo que es un aula física y llevándola a un aula virtual? Entonces, la preocupación radica esencialmente en cómo podemos nosotros, desde esas aulas, entornos virtuales, manejar unas relaciones diferentes, poder integrar todos esos ejes que ya vamos a ver hacen parte de ese papel, rol y competencias que ha de manejar el docente. Y quiero aquí hacer la claridad en que me refiero específicamente al docente en educación superior, al docente ya desde un ámbito más de lo profesional. Entonces no me estoy refiriendo al docente de educación básica o de educación media, quiero hacer ese señalamiento. En esa medida estaríamos entonces frente a un trabajo que busca como tal instaurar esos fundamentos desde lo ontológico, desde lo metodológico, desde lo epistemológico y teórico, para crear esa red compleja, para poder llegar a construir y también aportar, ¿por qué no?, a una praxis sociodiscursiva mucho más dinámica, mucho más integradora, mucho más cercana, digámoslo así, porque si bien es cierto, había dicho que emula un tanto, es más que todo en el plano de lo didáctico, en el plano de lo que es la programación, el planteamiento de cómo se manejan los textos, cómo se manejan los documentos, digamos con unas características muy particulares que más adelante vamos a ver. Pero básicamente lo que queremos entonces es buscar algunos componentes importantes, por ejemplo, cuáles son esos fundamentos desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista ontológico, que van a marcar esa llegada, digámoslo así, hacia esa red categorial que es denominado de corte complejo. Tenemos planteado entonces que desde ese enfoque de la complejidad, tomando por supuesto como soporte básico, aunque no es el único autor, a Edgar Morin como creador, digamos así, de esa nueva perspectiva, más que todo desde el plano epistemológico, y aquí lo miraríamos también cómo podemos construir desde lo metodológico ese proceso para poder llegar a integrar lo cuantitativo y lo cualitativo y no quedarnos simplemente en una u otra mirada, sino tratar de hacer esa conexión y, más que conexión, una religación de esos dos componentes a través de unos pasos, de unos procesos metodológicos que podemos observar allí, por ejemplo,
ejemplo, el caso de hacer un diagnóstico, es necesario saber qué está pasando en este momento con ese docente en esos entornos virtuales, reconocer también a través de ejercicios de revisión de literatura, de consulta bibliográfica y de análisis de contenido, qué se hace, no solamente aquí en Colombia, sino también en otras partes. Es decir, porque no podemos obviar el hecho de que nos lleva mucha ventaja, por ejemplo, contextos como el norteamericano, como el europeo, en el manejo de estas tecnologías y de estos entornos. Entonces, a algunos de nosotros docentes, particularmente, en mi caso, que trabajo con docencia universitaria, estoy en docencia universitaria, nos encontramos como que muchas veces no nos preparan, no estamos preparados para dar ese importante salto, digámoslo de esa manera, a un entorno virtual y pasamos o queremos trasladar lo que hacemos en el aula física al aula virtual sin tener en cuenta que hay algunas características importantes que hay que contemplar. Bien, en esa perspectiva entonces, desentrañar lo que ocurre, interpretar y también religar esa praxis sociodiscursiva en ese entorno virtual es importante para poder crear esa red categorial de carácter complejo, por supuesto, teniendo en cuenta que no se trataría de una ruta secuencial ni verticalizada, sino una ruta en espiral donde cada paso nos va llevando al enriquecimiento, nos va llevando a la complejidad misma del proceso. Entonces esperamos, lógicamente, tener éxito en ese proceso. Esencialmente lo que nosotros buscamos o cuál sería la justificación o el aporte que daríamos nosotros sería crear esa red va a permitir de alguna manera que se pueda reconstruir en esencia esas categorías que subyacen a ese pensamiento complejo con esos enfoques emergentes que son afines y por lo cual se pretende entonces que sean la base para esa formulación de esa llamada red categorial. Insisto en el término red categorial como categorred y no como modelo, precisamente por el hecho que el modelo enmarca, el modelo es digamos, una estructura bastante rígida. Entonces, lo que menos queremos nosotros es llegar a esa rigidez, sí a una rigurosidad en el proceso investigativo, más no a una rigidez. Tenemos entonces también importante señalar que a partir de los logros de esta investigación podremos nosotros darle pautas al docente para poder manejar esas interacciones sociodiscursivas que son bastante peculiares en estos entornos. Tenemos importante entonces ya llegando a unas premisas y debo aclarar que lógicamente todo este trabajo está sustentado a nivel pedagógico, en el constructivismo, en el socioconstructivismo con aquellas teorías del aprendizaje significativo lideradas por Ausubel, también por el gran, digamos, Jean Piaget, en el caso de la interacción sociocultural de Vygotsky y algunos otros autores, ya que en el plano de estrategias pedagógicas, didácticas y evaluativas nos han servido de insumo, digamos así, de referencia para poder nosotros abordar nuestras primeras etapas en este proceso investigativo. Estamos hablando de autores como Frida Díaz Barriga, estamos hablando de Gaskin y Thorne, autores que realmente pueden marcar, Giovanni Gianfrancesco en Colombia, que pueden marcar una pauta en cómo se manejan. Si bien es cierto, no son específicamente para aulas virtuales, entornos virtuales, es importante señalar que algunas de esas estrategias, algunas de esos lineamientos metodológicos, en algunos casos, que nos plantean estos autores, nos han servido de referencia para saber qué podríamos nosotros incorporar y qué podríamos, por supuesto, reformular o descartar, teniendo en cuenta, como decía, la particularidad de un entorno virtual, que no es igual a una aula física. Ahí partimos entonces también de los grandes cambios que se han producido en la educación y no solamente a nivel internacional, es decir, sería ya demasiado repetitivo hablar en este momento de la globalización, la internacionalización, toda esa serie de circunstancias que nos han marcado y que marcan hoy en día lo que es el devenir social, cultural, económico, político y obviamente también la influencia que esto ha tenido en la educación. Quiero referirme entonces particularmente a lo que tiene que ver con la educación colombiana, cuando a partir de 1991, cuando se expide la constitución de la llamada nueva constitución, que hoy ya no lo es, por supuesto, sobre todo también no solo por el tiempo, sino por los cambios que ha sufrido, tendríamos que señalar allí importantes
digamos, códigos, nuevos códigos o normas que marcan esa necesidad de flexibilizar, esa necesidad de trazar ya nuevas formas curriculares, nuevos modelos, nuevas prácticas discursivas, incluso donde ya el estudiante se considera el eje del aprendizaje y ya no el docente como ese docente autocrático, que direcciona únicamente, que traza lo que hay o no hay que hacer, sino que más que todo va encaminado a un docente que oriente un proceso, que facilite un proceso. Y importante señalar en este punto el hecho de que desafortunadamente muchas instituciones de educación superior, reitero que me refiero básicamente a este nivel educativo, en este nivel de educación superior muchas instituciones pues más que todo han entrado en la dinámica por exigencia, por esa obligación y no por ese interés genuino de realmente cambiar. Hoy afortunadamente se están viendo otras dinámicas, se están sintiendo otras formas de trabajo que si bien es cierto, pues nosotros seguimos de alguna manera condicionados a los procesos de registro calificado, a los procesos de autoevaluación, a los procesos de acreditación, ya se parte más de un hecho natural, de esa necesidad de incorporar los 3 o 4 ejes de los que hoy se habla que tiene la Universidad Colombiana, el caso de la docencia, la investigación, la extensión o proyección social y hoy ya de la internacionalización como un eje importante dentro de esas alianzas que hay que marcar, que es uno de los grandes imperativos. Entonces estaríamos, por ejemplo, avalando las teorías de autores como Beltrán Llera que dicen que nosotros hemos pasado de una sociedad a otra, de una sociedad de un modelo industrial, a una sociedad de la información, a una sociedad del conocimiento, a una sociedad del aprendizaje. Y el autor se atreve a decir que estamos en una sociedad de la inteligencia. Yo diría que todavía nos falta mucho, no solamente en Colombia, sino a nivel de América Latina, para dar ese salto todavía. Nosotros podríamos pensar en una sociedad de un conocimiento mediado por esas tecnologías, esos avances tecnológicos, pero de ahí a pensar que ya estamos en una sociedad que es lo ideal desde el punto de vista de Beltrán Llera. Estar en una sociedad donde esa inteligencia compartida, donde esa inteligencia asistida sea clave, donde estudiantes, docentes, equipo técnico puedan articularse, puedan hacer un engranaje importante para llegar a construir conocimiento, en el caso, ya diríamos, de ese llamado aprendizaje colaborativo, que no es igual que el aprendizaje cooperativo, pero por supuesto tiene una relación muy íntima con el mismo. También la importancia que tendría el trabajo en equipo como paso inicial para llegar a esa colaboración. Lo que diríamos también en referencia con el aprendizaje autónomo, que no puede desconocerse, porque no es solamente el hecho de que podamos compartir con otros, sino también poder desarrollar de manera autónoma, de manera independiente, desarrollar nuestros conocimientos y nosotros como docentes motivar a esos estudiantes que tenemos, en este caso en un aula virtual, para que por sí puedan desarrollarse, puedan pasar del simple consumo de información y para llegar a compartirla, pero también para construirla colectivamente, para reconstruir y deconstruir. Tomo entonces igualmente a Beltrán Llera cuando dice, ya hemos pasado de enseñar a aprender, a desaprender y a reaprender, que es importante, y muchas veces es más difícil desaprender y reaprender que el aprender mismo. Hoy en día entonces ya estos espacios nos ofrecen esa oportunidad de integrarnos con otros en cualquier lugar en que estos se encuentren. Ya dejó de esa web inicial, de esa web preliminar, que en palabras de Cobo, Román y Kuklinski era una vidriera de contenidos, un simple visualizar y yo como tal simplemente recibí información, a unas instancias mayores, la llamada web 2.0, y se habla de la web 3.0, de la web semántica. Todavía estamos, como decía anteriormente, todavía estamos un poco crudos con esa parte, pero que lógicamente ha habido unos grandes aportes, porque hoy la tecnología, los dispositivos móviles nos permiten desarrollar esas prácticas de mucho mejor manera. Aunque es cierto también que muchos docentes, desafortunadamente, pues todavía
consideran que ese uso de esos recursos tecnológicos y de esos medios, más que todo son usos sociales, son usos de entretenimiento, de recreación, y es por eso que, por ejemplo, al llegar a un aula, estoy refiriéndome ya a una aula física, al llegar a un aula piden apagar los teléfonos, piden los celulares, no reciban información ni tampoco compartan información, cuando pudieran más bien hacer un aprovechamiento diferente. La razón particularmente, y ahí tomaría como base los planteamientos de Piscitelli, es que nosotros somos, la mayoría de los docentes, bueno, hay unos ya muy jóvenes, pero en casos como el mío, por ejemplo, somos más que inmigrantes, somos colonos digitales. Queremos irrumpir o irrumpimos en una naturalidad. La naturalidad de nuestros estudiantes hoy en día es el uso de esas tecnologías. Y nosotros estamos aprendiendo, digamos, esas tecnologías o a usar esas tecnologías y no le hemos visto todavía el gran valor que estas tienen como mediaciones pedagógicas, no solamente como recursos que se pueden utilizar para socializar, que es tan importante, para desarrollar esas habilidades sociales. Ahí yo sé que muchos estarán pensando, bueno, ¿será que sí se socializa cuando yo tengo a la otra persona al lado y no estoy interactuando con ella, sino que prefiero a través de un móvil interactuar con alguien que no está ahí? Entonces ahí hay un punto de debate bastante fuerte que no es precisamente el que en este momento vamos a abordar. Entraríamos entonces a decir la gran importancia que tienen por supuesto estas metodologías, sí, porque son más que todo metodologías de educación a distancia mediadas por las tecnologías de la información y la comunicación. Esas limitaciones que tienen los sistemas presenciales entonces nos han llevado a que hoy en día empleemos esos recursos, esas tecnologías, no solamente como apoyo a la clase presencial, en algunos sí, y se mantiene el caso del B-Learning, pero puede ser más una forma que tienen las instituciones de llegar, de hacer más cobertura también, de llegar a mucha población, personas que por alguna u otra razón no tienen la posibilidad de acceder a un aula física, no pueden compartir unos espacios ni en tiempo ni a nivel geográfico tampoco. Entonces ahí hemos de decir entonces que se rompen esas barreras geotemporales y esa es una de las claves manifiestas en el uso de las tecnologías, en el uso de esos entornos. Entonces la riqueza que nos proporciona a nosotros, que a cualquier hora y en cualquier lugar, con sus limitantes por supuesto, porque las hay todavía, limitantes de conexión, limitantes de, digamos, digitalización o alfabetización digital, limitantes incluso a la misma infraestructura que puedan fallar, entonces nos vemos abocados a que podamos tener inconvenientes, pero eso, en la medida en que eso se pueda superar, en la medida en que la pregunta sea si las tecnologías pueden movilizar esos procesos pedagógicos en contextos, digamos, regulares, porque si estamos hablando de contextos, digamos, donde hay pobreza, donde no llegan las señales, la señal de internet, donde es muy difícil la conexión, pues obviamente ahí podríamos decir que de nada van a servir las tecnologías, de nada voy a servir tener un ordenador o una máquina, un teléfono inteligente si no voy a tener la posibilidad de conexión. Entonces ahí no entraríamos a discutir eso, sería una respuesta muy pesimista, pues ahí no hay nada que hacer, sobre todo porque todavía y en Colombia sobre todo contamos con algunos municipios, algunas veredas, corregimientos donde no ha podido llegar de plano ese avasallamiento, positivamente hablando, de lo que sería la tecnología. Pero en condiciones normales, en condiciones regulares, sí es la tecnología un gran apoyo, un gran, digamos, recurso, y ahí quiero aclarar, son herramientas, no es el fin, no es la solución, no es la panacea, porque también algunos creen que con la tecnología lo vamos a solucionar todo. No, la tecnología nos va a facilitar, nos va a dinamizar el proceso, más no significa que nos va a solucionar el problema y que como tal nosotros como docentes vamos a desaparecer en ningún momento, al contrario, pienso que ahora tenemos un papel de mayor relevancia que antes. Entonces, el aprovechar esas tecnologías de manera alternativa para poder diseñar, organizar, evaluar, aplicar esas estrategias básicamente para hacer diferente los procesos de formación y los procesos educacionales es lo importante. Tenemos entonces
en cuenta que, y ya este es un planteamiento que he manejado en varias de las conferencias que he dictado, es importante tener en cuenta que estas tecnologías nos permiten un aprendizaje in situ, un aprendizaje permanente que va mucho más allá de recopilar información y de crear estructuras con sentido. Se enfoca más que todo a desarrollar esas competencias y capacidades del ser humano para poder crear, construir proyectos asociativos, para poder favorecer el desarrollo social. No es simplemente para un beneficio individual, sino que tiene que servir para movilizar esas dinámicas sociales. ¿Qué puedo hacer yo, por ejemplo, por mi entorno social? ¿En qué le puedo aportar? Bien, aquí entro a la gráfica que es, digamos, la que mueve particularmente mi tesis doctoral. Vamos a encontrar entonces en esta gráfica importante el hecho de poder manejar esos roles docentes. Los voy a ir enunciando en la medida en que constituyen el problema o los indicios del problema. Tenemos entonces que el docente se mueve en diferentes ejes, en diferentes roles. El primer, y digamos que en este caso, pues está hablando de educación superior, el primero, por supuesto, sería el rol técnico, pero no lo técnico entendido del manejo de las máquinas, de los equipos, sino lo técnico entendido desde lo disciplinar. Por eso le denominamos eje técnico disciplinar, que es el que vemos en la parte superior de la diapositiva. Tenemos entonces que pensar que indudablemente el docente universitario que se encuentre en un aula virtual o cuyo trabajo sea en ese entorno virtual con esos estudiantes que quizás nunca haya visto en su vida, que es lo más probable, y que no tienen unos comportamientos estandarizados, porque pueden manejar, sobre todo si se maneja concursos abiertos a otros entornos donde vamos a tener estudiantes de diferentes culturas, de diferentes regiones, de diferentes edades que entran al entorno virtual en diferentes momentos. Entonces ahí, pues lógicamente, van a darse unas situaciones diferentes, pero particularmente en cuanto a ese rol técnico y disciplinar, no se puede, lógicamente, obviar el hecho de que yo pueda tomar una cátedra si no domino esos contenidos. Eso sigue a la semejanza de lo que sería un entorno físico. Ese dominio de ese campo disciplinar para poder teorizar, para poder movilizar esa área de conocimiento, para poder enriquecer desde ese trabajo en ese aula, en ese entorno, lo que sería la descodificación de ese cuerpo teórico de su disciplina, pero también de manera interdisciplinar y transdisciplinar, porque no podemos hablar solamente hoy de disciplina, sino de interdisciplina y transdisciplina. El poder manejar ese contenido, ese es un rol importante del docente. Ahí no le veo mayor problema. O sea, ahí estamos prácticamente que enfocados a que, por respeto, yo nunca tomaría, por ejemplo, un curso donde no fuese o yo no pudiese tener la experticia en esto. Nos vamos a un segundo rol, que dentro de ese círculo que va, digamos así, girando, nos vamos a ese segundo, que es el rol organizacional y administrativo, que mucha importancia se le da, por supuesto, y yo diría que se le da más importancia en estos entornos virtuales que en las aulas físicas, porque en estos entornos el docente, diríamos de alguna forma contundente, no se puede dar el lujo de improvisar. Tiene que haber una planeación a la semejanza de un proceso administrativo donde haya como tal una previsión, una planeación, una organización, una dirección, una coordinación, evaluación y control. Es decir, seguir esos pasos importantes, porque los tiempos hay que manejar. Yo no puedo, por el hecho de que el estudiante pueda entrar a cualquier hora, desde cualquier sitio, dejar que se dé un proceso al libre albedrío. No, tengo que manejar esos tiempos como docente, porque debemos tener en cuenta que estamos hablando de procesos formalizados, estamos hablando de procesos donde el docente está adscrito a una institución, a las normas, a las pautas de una institución, y como tal debe cumplir con una entrega, qué sé yo, que yo particularmente soy, digamos, me declaro un tanto enemiga de lo que son las evaluaciones cuantitativas llámese particularmente los exámenes, las calificaciones. Pienso más en un proceso, más en un desarrollo, pero lógicamente cuando me encuentro con la institución y la institución me pide que a cada cierto tiempo
de manera periódica le entrego un informe a los estudiantes, le entrego unas calificaciones, pues lógicamente respeto esa dinámica y lo tengo que hacer. Entonces ese proceso organizacional administrativo donde hay que dejar muy en claro los tiempos, la planeación del trabajo para que no vaya a saturarse una semana más que la otra, eso debe mantenerse. Y ahí es válido anotar que eso lo heredamos de la psicología conductista. Entonces, ese es uno de los grandes aportes. Muchos hoy en día se dan a la tarea de criticar el conductismo como modelo tradicional, como modelo transmisionista, pero el modelo de la tecnología educativa, tomando la teoría de Flores Ochoa, es un modelo que nos dejó esa enseñanza, el poder tener nosotros la formación, digamos así, la disciplina para poder planear, para poder programar y que no todo salga de manera espontánea. La espontaneidad es positiva, es buena, pero no hay que abusar de ella. El otro eje en el cual se le ha prestado atención y diríamos donde está el mayor énfasis, y me voy aquí al otro lado del círculo, es el eje tecnológico, por supuesto. Siempre se piensa que, bueno, un docente que está en el entorno virtual tiene que manejar la tecnología, de resto pues no puede, tiene que reconocer las herramientas y saber cómo utilizarlas. Yo estoy hablando desde mi postura como docente que tiene una formación pedagógica, por el hecho de ser licenciado, por haber estudiado una maestría en educación, más allá de esa, que lo valoro, de esa riqueza de tecnólogo o de informático, competencias informáticas, lo importante es que el docente sepa aprovechar esas herramientas, que las reconozca, porque para eso, y ahí nos vamos, si se dan cuenta, al triángulo que está aquí al ladito de lo tecnológico, es importante que el docente maneje ese equilibrio, pero va a tener el apoyo, seguramente la institución le va a proporcionar el apoyo de un equipo técnico, de unos sujetos que van a estar allí pendientes de lo que puedan necesitar tanto él como sus estudiantes. Entonces, en ese triángulo, tomando a Andrada, Ana María Andrada, del Blas Pascal en Argentina, tener en cuenta que hay sujetos presentes, ese sujeto técnico que no lo vemos, pero que en algún momento nos soluciona los problemas, es fundamental para que nosotros podamos desarrollar también a la par de nuestros estudiantes, porque una formación no necesitamos conocerlo todo, pero vamos a ir aprendiendo. Entre otras cosas, hoy en día pudiéramos decir que muchas veces los muchachos, los chicos, nos enseñan a nosotros a usar más esas tecnologías que lo que nosotros creemos tener ya de antemano por conocido. Tenemos también en ese triángulo importante las herramientas, los servicios, llámese hardware, software, los dispositivos, lo que nosotros tenemos, los que son de pago, los que son gratuitos, los que son libres, los que son de prueba. Es decir, saber y reconocer eso es importante también como un eje y una competencia del docente. Y los contenidos, por supuesto, en el manejo de estos servicios que no solamente son los que están en el entorno como tal, sino incluso por fuera del mismo. Ese rol tecnológico es al que quizás se le ha dado preponderancia, porque se supone que un docente que esté en esos aulas virtuales, en esos ambientes virtuales, ha de manejar ese eje tecnológico. Estamos hablando de lo pedagógico y muchos llegamos, de la formación profesional, y muchos llegamos a la universidad o llegan a la universidad como docentes sin tener realmente una formación pedagógica. No se necesita como tal, pero sí es importante que el docente en estos entornos virtuales, así como lo hace o lo debería hacer en un entorno físico, tenga en cuenta que debe conocer los discursos, debe conocer toda esa teoría, esos saberes, esa construcción de esas prácticas también, y por qué no reflexionar en torno a ello. Entonces, el docente, aún en estos entornos, no puede considerarse como un simple receptor de unas teorías pedagógicas, de un modelo. No, debe tener la capacidad también para poder juzgar, criticar, reconocer. Desafortunadamente encontramos, ya ahí es ese punto donde es clave, encontramos muchos docentes que no saben ni siquiera cuál es el proyecto educativo de su institución, cuál es el proyecto educativo de su programa, bajo qué modelo pedagógico está sustentado, y mucho menos, por supuesto, teorías como tal en pedagogía. No se trata de que sea un pedagogo, por supuesto, pero que sí tenga ese manejo para poder educar y formar
dentro de ese contexto y ese microcontexto que sería la institución a la cual él, diríamos, está apuntando. En el caso de que sea una institución, digamos, colombiana, pues tiene también unas teorías, unas leyes, unos decretos que lo van a regir, como decía anteriormente, unos códigos importantes, un discurso regulativo, a manera de lo que diría Basil Bernstein y sus discípulos, por ejemplo, Mario Díaz Villa. En el caso de un discurso institucional, de un discurso que nosotros debemos manejar, aunque puede que no lo compartamos, es decir, tampoco se trata de recibirlo y quedarnos como simples consumidores, sino poder juzgar también. Vendría entonces un eje didáctico evaluativo, donde nosotros diseñamos contenidos, y ahí creo que no hay ningún problema. En el diseño de contenidos es donde está también una fuerza, donde se ha hecho mucho énfasis para que el docente maneje muy bien ese aspecto, donde esos contenidos no sean planos, no sean textos solo, sino que sean textos interactivos, hipertextos, donde haya, porque ahí la brevedad juega un papel importante, pero también la vistosidad, la estética. Pero es que no se puede uno quedar en eso, o sea, no podemos pensar que la didáctica es simplemente eso, es un mostrar algo hermoso para que el estudiante lo vea y le parezca agradable a su vista. No es también poder acompañar ese aprendizaje de manera adecuada, poder presentar en ese eje didáctico y evaluativo cómo trasladamos nosotros o cuáles estrategias de evaluación nos pueden ayudar o no nos pueden ayudar, entendiendo la evaluación como una praxis, entendiendo la evaluación como una categoría permanente y reconstructiva. No podemos pensar en evaluar como medir, o sea, como sinónimo de medir, sino evaluar desde los diferentes planos, evaluar con un sentido integrador, evaluar desde el momento en que tengo mi primer acercamiento, incluso antes, porque deberíamos tenerlo mucho antes de llegar al aula virtual, saber quiénes son nuestros estudiantes, de dónde vienen, tener esa posibilidad de manejar ese diseño instruccional desde ese conocimiento que tengamos de esos estudiantes, de ese grupo que vamos a tener a nuestro cargo. A veces son muchos, pero igual deberíamos poder tener esa posibilidad de reconocerlo. Entonces, esa valoración, y tomando ahí a Giovanni y a Francesco, esa valoración no debe limitarse a vigilar, a castigar, debe ir más hacia un acompañamiento, que es mucho más difícil en un entorno virtual que en un aula física. Ahí debo llamar la atención que muchas veces esto va a generar una sensación de soledad, una sensación de ausencia, cuando el estudiante no puede tener cara a cara al docente, cuando no puede hacer esa interlocución que le permita él resolver sus inquietudes, sus dudas, sentir que está acompañado, puede llegar a tomar la decisión de desertar. Pensamos, ¿hay estrategias? Sí, hay técnicas, hay herramientas, sí las hay. Lo que muchas veces no tenemos en cuenta como docente es que para el estudiante puede no ser fácil aceptar que está en evidencia, porque nosotros, por ejemplo, encontramos que en un aula de clase física el estudiante se nos acerca ya de manera personalizada cuando salimos y nos dice, tengo este problema, no entiendo esto, o incluso en la misma aula de clase, porque ya tiene una cierta confianza con esos compañeros. Pero cuando estamos en un aula virtual, y lo digo por la experiencia muy particular que he tenido en estos entornos, el estudiante puede sentirse como que no me atrevo a escribir lo que me pasa, no me atrevo a decir lo que me pasa, entre otras cosas porque no conoce muchas veces a la persona que está al lado. Entonces, al no conocer al docente, al no haber tenido ese contacto físico con él, siente ese temor y también siente el temor de que sus compañeros puedan burlarse, puedan decir, oh, mira, no entiende algo tan sencillo como esto. Entonces, les ocurre a los chicos en la fase, en los ámbitos presenciales, mucho más en estos ámbitos. Paso a un componente que es uno de los ejes, digamos así, que yo quiero, decir, donde me quiero centrar, más no es el preponderante, pero sí es importante y es de los que poco se ha manejado. Ese eje investigativo en un entorno virtual. ¿Cómo nosotros podemos desarrollar o afianzar esas competencias del estudiante en cuanto a esa actitud científica, esa inquietud por buscar más allá de lo que le suministran los textos, de lo que le suministran los libros o de lo que le suministra el profesor? Poder promover entonces un estudiante crítico que se dé a la revisión de literatura, que se dé a la construcción de productos de carácter como tal
investigativo, que pueda decir, bueno, voy a partir de lo que tengo aquí, el docente puede decir, vamos a hacer un ensayo científico, una reseña, vamos a elaborar un informe. Para eso hay que construir ciertas dinámicas, hay que utilizar ciertas estrategias. Una anécdota, un caso particular, cuando en una institución yo tenía a cargo un curso de metodología de investigación y bueno, ¿cómo hago yo para poder hacer tutoría desde la virtualidad o con la virtualidad si no tengo a mis estudiantes para sentarme y explicarles? Bueno, entonces a través de una wiki incorporada a ese entorno pudimos hacer un buen proceso y había una retroalimentación permanente a los estudiantes, ya fuera individual o fuera en equipo, porque algunos trabajos eran en equipo. Entonces fue enriquecedor cómo ellos iban haciendo su revisión de literatura y cómo el docente, es decir, eso es importante, el docente debe tener unas competencias, una habilidad para poder decirle al estudiante, y ahí se cruzaría con el siguiente eje, que es el ético axiológico, para poder decirle al estudiante, tienes que referenciar, tienes que citar, esto es propiedad intelectual, esto es del autor, o sea, cómo poder hacer esas indicaciones y de manera también muy respetuosa, manejar sobre todo esas actitudes ACT y AP para poder nosotros llegar al estudiante con un proceso de formación también, es decir, formarlos también no solamente a nivel cognitivo, sino también en el ser. Ahí tomaríamos los 4 pilares, el ser, el conocer, el hacer, el convivir, o sea, los 4 aspectos son importantes para una formación integral, aunque estamos hablando de un ámbito de educación superior donde se supone que, bueno, van a salir con títulos profesionales, pero no basta con eso, o sea, tenemos que seguir afianzando ese respeto por los otros, ese poder tener una interacción, digamos, agradable, sin llegar a la irresponsabilidad. O sea, hay dos planos en este eje ético y axiológico, que ahí sí es uno de los fundamentos que yo quiero, digamos, ahí plantear, donde más quiero fortalecer. Nosotros tenemos que, como docente universitario, pensar que debemos mantener ese ámbito de respeto, responsabilidad, honestidad, pero que también debemos procurar porque ese estudiante maneje con sus compañeros y con los documentos que tiene bajo su lectura y los textos que está construyendo, maneje esa competencia. Y aquí llego al punto clave del asunto, al núcleo del asunto, y vendría a ser el eje socioafectivo. Comprender entonces esa cultura, humanizar ese proceso, dejar que ese proceso no sea mecánico, o sea, evitar que ese proceso sea mecánico, llevar a una verdadera interacción, y ahí es donde está el mayor problema. Al hacer un sondeo, digamos así, un rastreo muy superficial hasta ahora de lo que encontramos en los entornos virtuales, prácticamente que no hay interacción, no hay comunicación, no hay afectividad. Me estoy refiriendo a la comparación también que puede hacerse con un entorno presencial. En un entorno presencial uno llega, saluda al estudiante, el estudiante hasta muchas veces, dependiendo de los niveles de confianza, se te acerca, te abraza, te saluda, te pregunta cómo estás, cómo te ha ido. Tú igual como docente puedes hacer algo similar. Si está de cumpleaños, compartimos una felicitación, un abrazo, una torta. Es decir, hay muchas cuestiones que ya en un entorno virtual se minimizan o desaparecen totalmente. Entonces, esa es la gran preocupación. ¿Cómo poder hacer que ese eje socioafectivo sobre todo, pero articulado a ese eje ético, axiológico e investigativo, cobren fuerza en un entorno virtual y no estén subyugados, no estén subordinados a los otros ejes, al eje tecnológico, al eje didáctico, al eje administrativo, que son importantes, no lo desconocemos, pero que no podemos centrar nuestra praxis sociodiscursiva en un ABA en eso? O sea, tenemos que movilizar de alguna manera unas estrategias, unas categorías importantes que son esa comunicación, esa praxis sociodiscursiva, ese poder interaccionar con ellos, decir, buscando otra forma. Fíjense nada más un ejemplo con los foros. ¿Qué pasa con los foros? El docente plantea una pregunta y el estudiante responde a esa pregunta porque tiene que responder, porque hay una obligatoriedad, porque hay una exigencia, porque si no responde o si no participa, así se verá reflejado en la evaluación o en la calificación más que todo. No se trata de eso, se trata de que ellos entre sí puedan establecer diálogos. En muchas instituciones, lamentablemente, los chats son eliminados.
de las plataformas, cualquiera que sea la plataforma que utilice y el entorno que las acompañe, son eliminados porque se prestan para que el estudiante se dedique a dialogar o a hablar sobre otras cosas. Y es que eso no enriquece el proceso. Eso puede enriquecer el proceso, es decir, que ellos tengan un espacio para poder tener también ese esparcimiento, ese salirse netamente de lo cognitivo y buscar otras alternativas para encontrarse con un proceso formativo agradable. Bien, ya como para ir entonces decantando cuál es la esencia de esta plática que yo les he llevado en el día de hoy, deberíamos desarrollar entonces esa impronta de la formación profesional a través de esas competencias para poder desarrollar saberes, habilidades, actitudes, juicios que puedan suplir un desempeño no solo en lo productivo, sino en la vida social también, que el futuro profesional, en este caso a través de la mediación del entorno virtual, pueda intervenir en foros, en debates, pueda tomar decisiones, pueda tener también una interpretación, valoración de sus teorías, de sus métodos. O sea, eso no se desconoce. Esa formación profesional que lo lleve a resolver problemas, que lo lleve al componente investigativo, o sea, que no todo espere del docente, sino que él pueda, a través de la investigación, a través del desarrollo de esas actitudes y aptitudes investigativas, generar, si no producción de nuevo conocimiento, por lo menos sí una crítica, una reformulación a las teorías existentes, que participe en esos trabajos en equipo, en esos trabajos colaborativos, buscando sobre todo cambios sociales, generación de nuevos conocimientos. En el caso ya de la didáctica y articulado un poco con la administración, lo que sería la organizacional o el eje organizacional, tener en cuenta que hay muchas formas o hay diversas formas de enseñar, de aprender, y que no se debe ser simplemente no buscar el foro, que es lo que típicamente uno encuentra, y suba contenidos y lean contenidos. No, buscar, ¿por qué no?, que el estudiante haga una producción audiovisual. Ya tocaría mirar las condiciones que te ofrece la plataforma para ver qué extenso puede ser o con qué características puede hacerse, pero eso es fundamental para una didáctica digamos, acorde con el mismo entorno, y así también la evaluación. Ya no podemos pensar, y aunque las plataformas ofrecen evaluación, es decir, yo creo que facilitan el proceso porque le ofrecen, digamos, hacer evaluación, pero más que todo del punto de vista cuantitativo, y nos evitan a nosotros tener que calificar, leer uno a uno, él mismo hasta arroja los resultados. Pero sí es importante tener en cuenta que hay otras estrategias de evaluación, a utilizar los mapas mentales, los mapas conceptuales, utilizar esa misma participación de los estudiantes, esas inquietudes, hacerlo a lo largo de todo el proceso, como evaluación diagnóstico, como evaluación intermedia, como evaluación final, y no solamente dejarlo a un punto final del proceso. Una evaluación comprensivista, yendo más que todo a algunas teorías desde el paradigma postpositivista. A ver, el alcance de las TIC entonces está en que nosotros podemos tener como tal mucha riqueza de información y mucha movilización cognitiva, y por qué no, si la queremos también desde otros planos, como ya decía, afectivo, por ejemplo. Pero lo que sí debemos hacer énfasis aquí es que hay que contemplar los riesgos que tienen las TIC. Las TIC no son la solución, como decía anteriormente, y puede haber muchos problemas en el uso cuando no se hace una valoración de lo que ellas pueden implicar. Ahí tendríamos que tener en cuenta que si usamos inteligentemente las TIC, podemos llegar a un aprendizaje autónomo y a la articulación del aprendizaje autónomo con el trabajo en equipo, con el trabajo cooperativo y el trabajo colaborativo, que sería lo ideal, por supuesto, donde el docente prácticamente no tenga ninguna participación, aunque no significa que desaparezca, sino que prácticamente haya mucha libertad de parte del estudiante de poder generar ideas nuevas a través de esos procesos que él estaría planteando. Convertir esa información disponible entonces en un conocimiento pertinente que se integra a su sistema cultural, a su sistema social, lo que decía anteriormente, un aprendizaje in situ y permanente. Formular esos proyectos asociativos para resolver problemas que atañen a su comunidad y no simplemente problemas de título individual.
tendríamos como conclusiones parciales que las ventajas que nos ofrecen las TIC son la generación de competencias informáticas, tecnológicas, lo que llamaríamos alfabetización digital, pero con unos fines académicos, investigativos y, ¿por qué no, socioafectivos? Ese aprovechamiento de esa gran gama de recursos con las que contamos nosotros como docentes, pero que muchas veces también los estudiantes nos pueden aportar incluso el conocimiento de algunas que nosotros no tengamos en nuestro libreto, que puedan dinamizar ese proceso formativo, ese interaccionar, que es de lo más valioso, con otras personas en esas redes, en esos colectivos que pueden salirse incluso de nuestros propios compañeros e ir hacia otros grupos de trabajo. Pero ¿qué riesgos hay? ¿Qué riesgos hay cuando usamos las TIC? Bueno, puede haber una actitud facilista de parte del estudiante de buscar, descargar, imprimir y replicar sin ningún tipo de interpretación, sin ningún tipo de análisis, de síntesis, desarrollar simplemente un copiar-pegar, y eso un plagio que ahí debemos tener en cuenta por lo que señalaba del componente ético-axiológico. La falta de criterios que puede haber falta de criterios para viabilizar y valorar la confiabilidad de las fuentes. Entonces, cuando no sabemos cómo valorar si la fuente es de confiabilidad, puede llegar el estudiante a consultar cualquier cosa, páginas que realmente no tienen un soporte científico. Entonces debemos, como nosotros como docentes, debemos orientar ese proceso. La tendencia a omitir entonces esas fuentes originales y acceder más que todo a fuentes terciarias, secundarias o terciarias. El desatender el componente socioafectivo, que si bien es cierto, los muchachos manejan mucho las redes sociales y nosotros también hemos entrado en esa misma eventualidad, también podemos sentir que hay un cierto aislamiento y abandono porque nos dedicamos exclusivamente a utilizar esa red y con otros que están por fuera, o sea, nuestros amigos virtuales y no nuestros amigos que están aquí al lado. Pero ya en el caso, como estamos hablando de un entorno virtual, más que todo el aislamiento se sentiría precisamente por el hecho de no tener ese cara a cara con el docente y con los compañeros, como decíamos anteriormente. ¿Qué proponemos entonces? Bueno, un docente orientador que maneje una tutoría virtual, que se constituya como una dinámica clave en ese proceso formativo en una institución de educación superior, que se impulse una comunicación efectiva, constante entre el profesor y el alumno, que no llega a suplir a cabalidad el cara a cara, pero que sí le da, digamos, un viso diferente. Esa función docente, entonces, desarrollarla mediante esas herramientas, llámese sincrónicas, asincrónicas, y ahí entraríamos a las muchas que ya existen y que poco a poco también algunas van desapareciendo y otras van enriqueciéndose. Los chats, las videoconferencias, las conferencias de audio, la telefonía por internet, los blogs, los foros, los podcasts, es decir, muchas de esas herramientas TIC que pueden servir como construcción, en el caso de las wikis, construcciones de textos en línea, construcciones colaborativas, que podamos nosotros poner al estudiante o tener al estudiante en una interacción con sus compañeros para construir colectivamente. A ver, aquí quiero citar a Villaveses cuando afirma que el riesgo gigante es que entre la información útil y adecuada se encuentre mucha información basura, totalmente irrelevante y trivial o abiertamente falsa. ¿Cómo hacemos nosotros? Pues nosotros vamos a estar muy pendientes de eso, de evitar ese riesgo o minimizar ese riesgo, de que ese estudiante identifique cuál es esa información que no le es útil en términos académicos. El papel nuestro entonces, además de poder viabilizar que no se sienta ese aislamiento, como decía, esa soledad del otro lado, que esa ruptura de esas barreras geotemporales nos han llevado a resignificar nuestro rol como agentes educativos, llamémonos docente, estudiante, instituciones. Esas competencias efectivas que nos dan en distintos ejes, como ya decíamos, el eje tecnológico, el eje técnico disciplinar, el eje ético, axiológico, el eje organizacional, pedagógico, didáctico, evaluativo e investigativo, pero que dentro de eso no haya, como hasta ahora, la primacía de lo tecnológico, lo didáctico y lo administrativo frente a otros ejes que son también fundamentales, como el eje investigativo, el eje ético, axiológico y, pongo de relevancia, el eje socioafectivo.
Tenemos entonces que en un ABA el tutor debe considerar esas características de los cursantes, tener en cuenta cuál es su contexto, saber que hay individualidades, entonces tener en cuenta el manejo de esos discursos, esas formaciones discursivas, ¿verdad? En palabras de Foucault, cómo poder nosotros llegar a que ese discurso que nosotros estemos manejando pueda ser comprensible para ellos, pero que si bien es una herramienta de poder, no lo convirtamos en una herramienta de autoridad o de dictadura. No se trata de que nosotros somos quienes hacemos y quienes decimos lo que hay que hacer. Ellos tienen también la palabra y hay que tener en cuenta entonces esa preponderancia del estudiante como un clave, un agente clave en el proceso de aprendizaje. Aprende quien quiera aprender. Es decir, eso es natural, ese proceso es natural. Yo no puedo enseñar, el otro es quien tiene que aprender. Yo como tal puedo orientar, puedo facilitar, pero de ahí a que no puedo garantizar que el otro aprende. Puedo movilizar, puedo, digamos, colaborar en eso en la medida de las estrategias que utilice, por supuesto, pero si está negado a aprender, pues no hay nada que hacer. Acudir entonces a esas TIC, controlando esos riesgos y minimizando que se pierda o se deshumanice ese proceso. Es en esencia entonces lo que he querido compartir con ustedes. Llevar entonces una praxis sociodiscursiva que se salga estrictamente de lo tecnológico y llevarlo más a poder, ¿por qué no?, desarrollar una interacción mucho más afectiva, donde yo pueda tener a un estudiante agradado con mi presencia, aunque no me tenga frente en ese entorno virtual, y que también con sus compañeros se pueda compenetrar, ¿sí? Espero entonces que esta charla realmente pueda aportar y más que todo que me aporten, por supuesto, ustedes también, para poder lograr la meta que me propongo, y es construir esa gran categoría, así como la he llamado, esa categoría de esa complejidad, para poder, ¿por qué no?, llegar a construir nuevas formas de interacción en entornos virtuales. Muchas gracias.